of the table. We just, no way. I mean, we really much believe in the role of the teacher and the role of the school, right? But the second point was, so help us organize that. How can Google organize, help us kind of collect all the data and organize that in such a way, which is, by the way, the Google's mission, right? Organize the world's, help organize the world's information. So, but after that, we started to create a set of tools specifically aiming at schools, right? Google will never have pedagogical content or will never have methodology, right? That's not our thing. We're always going to be a huge platform. But by creating those tools, things have started to become clearer. Nowadays, the biggest role that I guess all the big 4/5 that we have here is aiming at access. Because at the end of the day, you have very good stuff in Tec de Monterrey, you have very good stuff in Stanford, in USP, I mean, many places across the globe, free. How many of you know about Coursera? Conoces Coursera? So we have many platforms that can take you to have access to those contents. But nowadays, kids in the very schools in Mexico, for instance, they need to take lots of hoops in order to get there. There's no connectivity, there's no device, but the content is sitting there. So how can we bridge this gap? How can we get those things and provide access to kids across the globe? So that would be the big transformation, right? So not only we created a set of tools and apps, but we also created some devices that can get those things, get this access bridge to really begin to work. So if you've had the chance to go to our booth here, the Google stand here in GSS, who was able to go there? The Google booth. Have you seen, you should go, because we have stuff called expeditions. Everybody's now talking about virtual reality as a fancy thing. So many companies release like $1,000 devices and stuff. So we're really placing our bets in cell phones. So take your cell phone and you add that to like a cardboard, cartón? Yeah. Device like a glass, and all of a sudden you turn the school into a virtual reality place. And we like to think that we take the kids where places where buses will never take them to. So we can take the kids to see the sharks in the sea of in the Caribbean Sea, the Great Wall of China and stuff like that. Again, bridging the gap, access, providing access. One of the greatest experiences that I've seen with expeditions, for instance, is taking that to rural schools in Amazon, in the Amazon forest in Brazil. That was so rewarding because many of those kids there, sometimes they take 4 hours to go to the school by boat, 4 hours to get back, and then they need to hunt or fish to eat because they live in Indian tribes. And then we were taking them through virtual reality to see those places. And for instance, we don't need, say, internet connectivity to get this virtual reality thing to work. So again, invite you to go there and get to know this technology. So this is the big thing. The other thing, looking into, that's my last point. So looking into 2030, which is kind of the purpose of what we're discussing here. Or even, we don't have to even go that far. So another area of concentration of ours is, according to statistics that we ran with the Economist Group, so 60% of the kids today will work in jobs that do not exist. So we're not saying that the doctors, the engineers, they're not important. Not at all. But there's stuff that's going to happen in the next 3, 4, 5, not to say 20 years, that will lead to the creation of jobs that do not exist. So we need to be sensitive to that. So, for instance, cloud computing. Who would say 5 years ago that cloud computing is the huge market that we see ahead of us? So big data. Big data is the life of Facebook, is the life of Google, is the life of, a bunch of companies that nowadays exist. So getting to know the consumer better. So that kind of stuff. So
big data is a big thing. So it's now, I mean, there's no available professionals to work in big data according to the demand. How's going to that look like in 10 years from now? So I would say, in summary, access, right? How can we bridge the gap for access? How can we build better, even better tools that can get, say, the methodologies and pedagogical information routed into the kids? And how can we think about this huge job gap that's going to happen in the future? Those are the kind of the three things that lead us. Okay, thanks. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo es el director de educación de Google para América Latina, basado en Brasil. Déjenme compartirles mi visión de Google. Hay en España 4 personas que tendrían que estar muertas, dicen los periódicos. Ustedes busquen Google it, porque es incompatible su ADN. No pueden existir. Tiene una salud buenísima, está una corriendo maratones. Google no podía existir siguiendo las leyes del mercado de hace 15 años o 20. Pero Google es la gran compañía de referencia. Entonces, quiere decir que en Google se anticipan al futuro. No es que estén enfocados al futuro, sino se anticipan al futuro. Yo creo que esa característica, gracias por vuestro apoyo, la comparten todos nuestros socios. Por ejemplo, Adelino Sousa, aquí presente, él dice, I am not one of the big five. Pero sí, porque dice, no, nosotros somos una pequeña factoría en Oporto, en Portugal. Sí, la pequeña factoría que produce la mayor parte de las classmates que se producen en todo el mundo. Así que tan pequeño no debe ser. Y entonces tienen ahí una escuela fuera de su factoría que se llama Pop-Up, porque tú la montas, la desmontas, pero empiezas a verla y es muy sofisticada la escuela. La escuela que quita la humedad, está hecha por ingenieros que israelíes y chinos, ¿no? Sí. Quita la humedad. El récord de montaje son 24 horas, como contaba yo esta mañana, en la frontera de Colombia y Venezuela. Y entonces a mí me da vergüenza llamar a Adelino, porque cada vez que llamo le pido una escuela. Ya no me pregunta qué presupuesto hay para eso, pues ya sabe la contestación, 0, no hay nada. Yo agradezco mucho a Jorge Couto, a Adelino y a todo el equipo de JP que estén donando esas escuelas, porque realmente cubren una necesidad. Yo creo, Adelino, que deberías comentar un poco. La próxima que te voy a pedir, sabes para dónde es, ¿no? Es para Ecuador, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, yo lo avanzo aquí para mañana, que me dé menos vergüenza. Yo creo que deberías explicar un poco el concepto de nuestras escuelas y cómo visualizas el tema de las escuelas. Yo voy a empezar un poco atrás. Yo trabajo en JP hace 6 años en educación. Somos una compañía que tiene 25 años. Pero en educación empezamos en 2008 con un proyecto portugués. Y tengo acompañado mucho América Latina y también África, pero menos. Y después, nuestra compañía, nuestro negocio principal es fabricar equipos con nuestro partner Intel, con Classmates, desde el inicio. Pero después de estos 7 años es frustrante, porque esto tiene que ser un tema de un foro de discusión. Es frustrante mirar que con tanta tecnología que nosotros ponemos en los países y siguen muy malos en términos de resultados. Y el problema no es solo la tecnología. Como decía Google, importante igualdad de accesos, pero hay gente que tiene acceso, pero no logra llegar cerca del promedio de OCDE, por ejemplo, con testes PISA. Y América Latina sigue se quedando para atrás, mismo con la inversión en tecnología. Necesitamos de más y hacer diferente. Y este tema es un tema que nos puede repensar o que vamos a hacer para 2030. 2030 está lejos, pero está cerca. Y Einstein decía que si tú quieres tener resultados distintos, no puedes seguir haciendo las mismas cosas, porque vas a tener los mismos resultados. Porque tienen que cambiar los gobiernos de la visión de cómo tiene que tener una educación distinta. Y recientemente, un país que estuvo en guerra 14 años en África, ha hecho algo muy distinto. No sé si el resultado va a ser bueno, pero ha hecho algo muy distinto. Liberia, este año decidió hacer el outsourcing de la educación preprimaria y primaria a una compañía privada. Y esto es algo distinto. No sé si va a ser bueno o no. Pero las compañías, y como esta es cooperación pública o privada,
tenemos que los privados no son los malos, como los gobiernos tampoco son los malos. Entonces, si nosotros trabajamos en una solución, yo creo que vamos a llegar a una solución mejor que tenemos hoy. Porque la que tenemos hoy no es buena. Seguimos sin entrar en una sala de clase. Y no voy a hablar de Latinoamérica, puedo hablar de Europa, yo vivo en Portugal. Me imagino entrar en mi sala de clase cuando estudiaba pocos años atrás. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, este es un poco el tema que yo quería que se discutiese, que puedan hacer las cuestiones. Cuanto al tema de la escuela, nosotros, este es un proyecto que a nosotros que intentamos hacer algo distinto. No hace parte de nuestra compañía, construcción civil, somos de tecnología, pero há más de 4 años que estamos a trabajar en este proyecto de la escuela Pop-Up. Pop-Up porque es muy rápida, como José María comentaba. El récord fue en Cúcuta, en Colombia, en el conflicto con Colombia y Venezuela. Fue en 24 horas que logramos hacer y dormimos un poco. Creo que fue un poco menos. Pero bien, 24 es más que bueno. Pero la escuela es un edificio. El edificio tú tienes o no tienes, pero el edificio es para que tengan as condições se não existe, ou seja, numa zona rural ou com algum problema como aconteceu há pouco em Equador. E porque poderemos ser rápidos a reagir. Pero a escola é uma solução tecnológica e é, como dizia José María, é um iSkills Community Center. É como um centro comunitário que pretende que a escola seja um foco de atenção, um centro para toda a comunidade. Porque se mirarmos Suécia, que é muito evoluída em termos de testes de PISA, a escola é um centro comunitário. Os padres les gusta ir a las escuelas y comparten los espacios, porque son espacios. Perdemos una oportunidad enorme de tener espacios que se hagan a las 6 de la tarde y que se hagan al sábado y el domingo. Pero nuestro proyecto con las escuelas era tener algo distinto que pueda pertenecer a la comunidad. Después trabajamos ese proyecto con Virtual Educa y el proyecto se tornó mucho más grande con el proyecto de CARICOM y tenemos donado con ayuda de nuestros socios, que algunos son acá también, para que el proyecto de la Pop-Up School no sea un proyecto de JP, sea un proyecto de no solo de los Big Five, pero que más gente pueda contribuir para que tenga impacto, porque lo que hacemos, si no crea impacto, estamos a perder dinero, perder nuestro tiempo y no dejamos mucho para las generaciones futuras. Gracias, Adelino. El modelo realmente tenemos bastantes. Yo creo que el modelo que mejor está funcionando es Medellín, Colombia. Sí. Medellín, Colombia, cuando se la quitamos, y se quejan amargamente, porque claro, teníamos que moverla a Cúcuta en 2 días y no podía venir de Portugal la escuela. No. Entonces les dejamos ahí los tornillos de la escuela y todavía cuando vamos ahí a Medellín nos dicen, ven, yo ya sé que nos quieren llevar. Les da 6 tornillos. Ya sé. Pero ese era un modelo buenísimo. De pronto, la fiesta de la tecnología. Y se llevaban las computadoras arriba de la montaña a escuelas y luego las traían. Tenían programación para 6 meses en adelante, con los padres, con los estudiantes, pero incluso con el ámbito de la comunidad. El ámbito de la comunidad, las que tenemos en Perú, son muy comunitarias. Sí. Y como decía esta mañana, las que vamos a tener en CARICOM, tenemos una reunión ahora en mayo en Washington, va a haber una por país, para que sirvan como red entre los países, porque son islas en realidad, son países muy pequeños, tienen 40.000 habitantes. Todo el Caribe cabe en la colonia del Valle de la Ciudad de México, pero sumen y verán. Entonces, pero son países que queremos vincular a América Latina. O sea, y entonces esas escuelas van a servir un poco como centros de contacto, de conexión, como centros antidesastres para poder, en momentos de desastres, Pero, y con esto termino, fíjense el problema que tenemos. Vamos a los organismos internacionales a pedir dinero y nos dicen, sí, bueno, en el presupuesto de tal hay que escribir y nos dan así de papeles para escribir para poner una escuela. Pero la escuela lo que tiene es que es muy rápida, que la podemos montar en 3 días. Ahora, ¿qué hacemos para Ecuador? Empezamos a escribir los documentos, los sometemos.
Les digo para que ustedes vean. Y nosotros somos la OEA, o sea, no. Eso hay que resolverlo. Lo que yo comentaba esta mañana, el Sistema Interamericano de Educación. Hay que buscar una forma rápida para canalizar fondos para temas de educación que son de emergencias. Porque de otra manera, en la burocracia de Washington, pues se vive la gente escribiendo papeles todo el día. Pues está bien, pues uno escribe. En fin, no quiero hablar mal de donde yo vengo, pero... Jack Reed, mira, yo vi en Londres, en una feria que había una cosa fantástica, que era una mesa totalmente tecnológica en donde se iba moviendo todo, y era vuestro, ¿no? Es decir, en donde... sí, sí. No, you speak perfect Spanish. Yo no hablo perfecto. No, perfect Spanish. Él entiende muy bien el español de México. Tiene un problema con los españoles. Es la verdad. Pero tú no eres español. No manches. Pues entonces... Puerto Rico, México también. Yo cambio, ¿no? Yo cambio el español. Entonces, mira, table, una mesa Sí. educativa. Se movía todo allí. Entraban nuevos contenidos. Era una cosa fantástica. Y con Promethean tenemos las pantallas de nuestras aulas y de nuestras escuelas. Entonces es un socio que valoramos mucho porque las pantallas, ¿saben qué vemos que sirven? Para estar en contacto con todos los niños y comunidades de otros países. No es lo mismo el contacto de una small computer que el contacto de la pantalla. ¿Cuál es tu experiencia con las pantallas? ¿Cómo ves que aportan a la educación? Pues esto no fue de mis notas, pero yo voy a... en realidad, ¿puedo hablar en inglés? Porque yo puedo hacerlo mucho mejor. So, ¿Hay okay, algún problema? Yo voy a tratar en español, okay. O portuñol. Pero en realidad yo creo que las pantallas son magníficos, son bien buenos para la escuela, pero también solamente cuando hay instrucciones a maestros, cómo usarlos efectivamente. Entonces, yo trabajo por Promethean, me invitaron a empezar trabajando con ellos 4 años atrás. Yo recibí una llamada del CEO de Promethean a venir a la compañía para cambiar la manera de Promethean, para poner una pantalla en una escuela y salga, porque nada pasa con los estudiantes con esto. Entonces, yo empecé ahí para trabajar hablando de public-private cooperation. So yo empecé a trabajar ahí para empezar un sistema diferente para Promethean, para empezar hablando con el sistema de educación, para preguntar qué está pasando ahí y cómo nosotros podríamos ayudar. Entonces, con las pantallas, son buenísimos porque los estudiantes están enganchados, engaged, es una palabra difícil para traducir a español. Ellos pueden trabajar con colaboración, y ellos están más involucrados en la clase. Pero también los maestros tienen que tener capacitación en cómo enseñar diferente, porque es diferente a usar tecnología. La otra cosa es, de punto de vista de Promethean, tecnología no tiene que estar usado todo el tiempo. Tenemos que saber cuándo es el tiempo para usarlo, cuándo está bueno y cuándo es el más efectivo para enseñar mejor. Trabajamos mucho con esto, con un programa de University de South Florida, se llama Technology Integration Matrix. Y esto es para observar las clases, para saber qué está pasando. Pero en realidad, ¿puedo hablar de mi nota por un momentito? Yo quiero hablar más en práctica en vez de teoría, porque yo fui al Bahamas casi 2 años atrás, porque ellos querían comprar de nosotros entrenamiento en cómo usar los pizarros electrónicos. Y yo fui para hablar con el ministro de Educación y empezamos hablando y escuchando a él. Y él estaba hablando de cómo usar la pantalla, cómo tú puedes ayudarme en usar esto y enseñar a los maestros cómo usarlo. Pero cuando yo estaba escuchando a él, yo estaba escuchando otro problema. No era cómo usar la pantalla. La pantalla tenemos que enseñar cómo usarlo mejor, pero también fue problema de equity y accesibilidad a educación a todos los estudiantes. En los Bahamas hay 3 maestros de física en todo el país, en Nassau. En Nassau, si tú estás con suerte de estar en una de las 3 escuelas con un maestro de física, tú puedes tomar física.
Si no, tú no puedes estar listo para entrar a la universidad. Y hay 74 otras islas que ninguno de los estudiantes podrían obtener clases avanzadas. Entonces yo estaba escuchando esto y yo empecé a preguntar al ministro de Educación, pues su problema no es que nosotros tenemos que enseñar cómo usar la pantalla electrónica, es equity access a la educación a todos sus ciudadanos, ¿no? Y dijo, sí. Entonces nosotros empezamos a hablar juntos. No que yo voy a ser el experto y yo voy a decir todo lo que tú tienes que hacer, pero ni que él va a decir esto es que queremos, pero nosotros hablábamos por 6 meses. Yo volando a los Bahamas, y 30 minutos de mi casa eso no es malo, y la Bahamas no es un malo para ir ahí tampoco. Yo fui cada 2 o 3 semanas para hablar con ellos, reunirnos y empezar a poner una formación de un programa para ellos. Entonces, usando nuestros productos y otros productos de otras compañías, porque también yo no creo que si hay algo ahí, tenemos que usarlo, no vamos a votar porque de otra compañía es increíble que gente piense como así. Pero, ¿cómo podemos hacer un ecosistema usando que ustedes tienen? ¿Cómo nosotros podremos cambiar la manera de hacer cosas? Y invitamos una manera de usar un programa que tenemos, se llama ClassFlow, a tenerlo profesor en NASA y usando este programa que es basado en la nube y es interactiva, pueden mandar tarjetas a los estudiantes en cualquier producto, teléfono, iPad, Chromebook, cualquier cosa. Classmate. Okay. ¿Es tuyo? Sí. Cualquier agnóstico. Sí. ¿Y otro, ¿quién quiere vender algo? Porque yo puedo trabajar contigo también. Nosotros empezamos a diseñar esto. Yo tengo una oficina en Tampa que construye lecciones en ClassFlow y estamos construyendo lecciones en todos los materias de física, de álgebra, y también yo pregunto si podemos hacer uno en computer coding porque no tienen esto en las Bahamas. Empezamos y ahora mismo podemos usar ClassFlow con una pantalla en NASA, una pantalla en otra isla y en vivo, en el momento, synchronously, los maestros pueden enseñar con cámara, con voz, como los otros estudiantes están con ellos en la misma aula, y ellos pueden enseñar cualquier sujeto a todos los estudiantes, y es un éxito. Nosotros también tenemos información sobre el engagement de los estudiantes que están ahí. Tú eras un estudiante en Cat Island, y nosotros vamos a ver un video en un momentito de Cat Island. Y en Cat Island era un estudiante que ellos pensaban que él tuvo problemas de aprender y él nunca estaba haciendo ningún trabajo en la escuela y no tuvieron ninguna esperanza por él. Pero cuando empezó a aprender el coding del computador, fue como otro mundo por él. Él fue anoche a su casa, lo hizo las lecciones y regresó el próximo día para enseñar el resto de la clase. Y ahora él va a ir a la universidad. Fue un gran cambio en la vida del estudiante, pero también por los maestros, porque pensaban que él no podría hacer nada. Yo quiero enseñar, mostrar el video de la Bahamas. Lo siento. Once technology is used properly, it always gets a student interested. Using books and pens all the time is get boring, but with technology you always want to do something different and there's always something new for you to learn about it. Technology is the way forward for us. Online education, we just have to find ways to get it as a part of our curriculum. And once we get that done, the future belongs to each student that attends the school. Everything is about technology now, so it's good the kids can learn it and to get to know about it. That's where they can teach us about it, because I didn't know anything about it. The advantage of ClassFlow is that it allows teachers not only to find ways to make the lesson more meaningful for students,
interactive for students, fun for students. Now, ClassFlow is a digital classroom concept. So the kids are not coming in, taking out their notebooks, heading up, and writing. They love that. You have full control over what you put in your lesson. You have full control over how engaged you get your students. It doesn't feel like work, it feels like activities. You can cater to the gifted child, and you can cater to the struggling child at the same time. It allows me to do the activities and like explore different things and capture different things that I never would have probably captured inside of a book. So when I push a card to you, you can minimize your ClassFlow, you open up Microsoft Word and you just type out what's there, so it actually reinforces their typing skills and it gets them familiar with how to use the computer in different ways. She sends things from off of her computer, like I said, tests and different activities for us to do. So an assessment, I'll go over something just to find out what they know, how far they are in terms of technology, what they've experienced, what they haven't experienced. Well, the future I hope is that they be the best that they can be, and it's really fortunate that we have this ClassFlow program because I've reached a point as of today that I think ClassFlow is the only way we can get there. As soon as you hit and you start doing ClassFlow, your students will fall in love with it. You just want to learn more. For me, inside, every time I go there, I just want to push more and get more. I wonder what can happen there, what we can do here, what can happen there, if the sprite could jump, if it can talk or what. It's just so exciting. What I think that teachers sometimes, and I think myself tends to do, is we say, okay, no, you can't do it that way. But if 4 plus 5 is 9, and 2 plus 7 is 9, it's the same result, it's just a different way of getting there. And we have to be open to learning ourselves as teachers so that we can teach them that there's not just one way to get to a destination. So, yo quería enseñar esto porque la escuela que estaba en este video es en Cat Island. Cat Island es del sur al norte, guiando, es 1 hora y media. Hay 1,500 personas en toda la isla. Y cuando yo fui ahí para hacer un speed test del internet, era 0.2 megabytes per second. Y yo tuve miedo. Pero nosotros subimos al techo del edificio y pusimos routers. Y estamos haciendo esto con el internet que ellos tienen. También un side effect de esto fue el director de la escuela estaba hablando conmigo y dijo, yo quiero enseñar Advanced Placement Courses, que son cursos de crédito de la universidad que pueden obtener en escuela secundaria through the College Board en Princeton. Y yo digo, ok, ¿cómo podemos hacer esto? Y tuvimos un amigo en New Jersey que estaba enseñando inglés de Advanced Placement. Él está en contacto con él y empezamos a hablar. Y no es parte de Promethean, pero ahora mismo usando el mismo sistema, están por la primera AP class en todo el país de Bahamas, en Cat Island, una islita de 1,500 personas. So, trabajando juntos podemos hacer muchas cosas bien fuertes. Muchas gracias, Jack. Sí. Nosotros organizamos cada 2 años un encuentro regional en el Caribe de habla inglesa. El primero fue en 2012 en Paramaribo, Surinam. El segundo en 2014 en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Y en 2016, final de este año, probablemente vayamos, casi seguro, a Jamaica. El debate está... Pues Kingston es la capital y es una ciudad que está muy bien, pero Montego Bay es una ciudad como más cerca de la playa. Entonces ahí estamos, pero va a ser en Kingston, seguro. Así que aprovecho para anunciarlo, que hay un gran interés en la OEA por vincular el Caribe, porque es parte de los estados que conforman la organización. Hugo, mira lo que yo recuerdo de vuestras clases. En Virtual Educa Santo Domingo, en el año 2010, una demostración, es como si la hubiéramos preparado, pero en realidad no estaba preparada. Ahí estaba, yo creo que era Juan Tobón, Ramón Morales, la tiran al suelo, ya sabes cómo son las demostraciones, la tiran al suelo, le echan agua encima,
porque es lo que hacen los niños, ¿no? Con la classmate. Entonces, pero como la tarima era de pino, entonces llegó la señora, eso no estaba preparado, llegó la limpiadora del teatro a gritar allí mismo, que mira lo que están haciendo y empieza a limpiar allá. Eso lo grabamos y eso es un anuncio. Pero yo no quería hablar de eso, sino las classmates me parecen que han cambiado la educación en todas partes del mundo. ¿Cuál es la classmate 2.0? Es decir, ¿cuál es el futuro de la classmate? ¿Cuál es la continuación? Y el segundo tema, Hugo, Intel ha presentado en algún momento un equipo pequeño que lo llevas a una escuela y da, no hay conectividad, pero da y va y recibe. ¿Está eso accesible? Estas historias son divertidas. El año pasado, visitando Panamá, yo estaba en una clase, realmente una niña se enfermó y vomitó sobre su classmate. Entonces, al principio, cuando yo llegué a educación, dije, ¿por qué hacen esto tan resistente, ¿no? De verdad pasas cosas medio extrañas en escuelas, ¿no? Entonces, seguimos evolucionando con el modelo de las classmates. Pienso que es súper importante de continuar a evaluar los dispositivos de la robustez como tan están resilientes a accidentes de este tipo, pero de verdad no, el dispositivo no es el importante aquí. Qué pena que el tipo de Intel está diciendo que no es importante el dispositivo. El dispositivo es una herramienta para educación. El dispositivo sin la estrategia pedagógica, sin todo el resto, la capacitación de los docentes, el acceso al Internet. Disculpa, pero es un objeto muy interesante que se puede caer de 1 metro o de 70 centímetros hoy, 1 metro mañana en classmate 2.0, ¿no? Pero no hace nada. Ese es el beneficio de ir al último, ¿no? Hablaron de muchos de los puntos que yo quería hablar. Pero realmente es esto, ¿no? Los desafíos en la región son grandes. Manejo yo un equipo que tiene el placer de tener la oportunidad de cambiar la vida de niños en 30 países en el Caribe, Centroamérica, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Cosas, algunas bonitas, pero algunas un poco más remotas también. El tema del acceso no solamente al Internet, pero a la luz. Hay un montón de escuelas donde la infraestructura es tan ineficiente o tan ausente que ¿cómo haces para llegar a resultados con los niños? Entonces, tenemos un dispositivo que la gente que enfrentaban estos problemas desarrollaron, es un punto de acceso Wi-Fi con conectividad wireless WAN, 3G, 4G que se puede meter allá, que tiene también una batería. Entonces, es un dispositivo que es más o menos un mini servidor de contenido que el ecosistema puede meterse a innovar un montón en valor agregado, porque Intel tiene una lista, yo puedo darles ejemplos, ¿no? de cosas que llevamos en educación para traer beneficios a nuestros clientes, los ministros de educación, de los gobiernos alrededor del mundo, pero nunca, hablando de hacer partnership entre empresas y gobierno, nunca vamos vendiendo solución directamente o solitos. Aquí tienen un buen ejemplo de socios que llevan una solución completa, capacitación, dispositivo, sí, es importante, de tener un mini servidor de contenido que tiene contenido localmente porque tiene un hard drive, pero también tiene una batería que si se falta la luz, se falta el acceso al Internet, la clase puede seguir. Entonces son cosas importantes. A contestar tu primera pregunta de cómo vemos educación en mi región, empezó hablando de educación con ministros y clientes y gente de educación, pero muy rápidamente se va a que yo llamo la transformación del país. Estamos muy atrasados. Solo un país tiene realmente, en mi región, conectividad al Internet de primer mundo. Los otros pueden ser 5% de la gente que tiene acceso al Internet. Es horrible, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos aquí? Hablamos de penetración de banda ancha, hablamos de transformación del país, hablamos de integrar cosas en innovación que van mucho más allá de educación propia primaria, ¿no? Hablamos de educación secundaria, hablamos de código, ¿no? Aprender
hacer software. Hablamos de modernización de empresa. Hablamos de Big Data. Hablamos de High Performance Computing. Hablamos de drones en ambiente makers. Hablamos de e-government. Una vez que uno tiene el centro de la comunidad, una escuela pop-up con conectividad de todo esto, si el gobierno tiene un poco de visión, va a decir, ok, ¿cómo puedo utilizar esta infraestructura para llegar más y mejor servicios a la población? Entonces, y la educación es fundamental. Estamos trabajando, y cuando digo que tenemos la oportunidad de cambiar la vida de los niños, es que me levanta cada día, es la verdad. Debemos prepararlos para los trabajos que no existen hoy en día. Y se hace, todo lo que he escuchado aquí hoy en día, todos saben, están convencidos que se hace con la ayuda de tecnología, pero no la tecnología es la herramienta, aquí no es el gol. Pues muchas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, si les parece, les pedimos su visión en un momento, pero yo quería comentar lo que está comentando Hugo un segundo. Es cierto lo de las escuelas pop-up. Fíjate que ahora en el Caribe, vamos a iniciar el proyecto del Caribe, el proyecto que comentábamos antes en CARICOM, en 14 países, en Cuba también. Vamos a llevar una escuela pop-up. El tema de Cuba es otro, podríamos tener una sesión entera sobre el tema de Cuba, que no vamos a tener aquí, pero va a haber una escuela pop-up allí también. Y entonces las escuelas, pues donde no hay conectividad, pues vosotros podéis dar, porque Jack Freeman, yo lo he estado escuchando, todo este sistema que vas ahí a una farmacia y por $20 te compras cosas que permiten conectividad. A lo mejor no es la solución total, pero sí es una solución, ¿no? Y en todo caso Google está trabajando en el tema de conectividad. Pero para temas de salud, esas iLife Skill Centers, CARICOM, van a ser fundamentales. Porque tú puedes llegar allí y por las tardes estar conectado a doctores que te dan una segunda opinión. Pero como tú decías, e-government. Pues claro, e-government, pues tú puedes manejar temas desde allí. Como todo esto tiene que ser cooperación privada-privada, porque lo vamos a hacer con cooperación privada, vamos a hacer una presentación en Washington el día 4 de mayo con empresas privadas. Empresas que están interesadas en que estén estas escuelas. Por ejemplo, American Express, que todos ustedes conocen, quiere propiciar el online banking, que quiere decir que las personas que no tienen acceso a los bancos puedan tener acceso a los bancos. Y entonces han creado unas tarjetas diferentes que se llaman, no sé, Green Carousel. Pues American Express, que además está vinculado a una universidad en Oakland, California, se llama Patton University, quiere dar posgrados a costo bajo financiados de esa manera. Entonces nosotros lo único que vemos es que es bueno para la comunidad, que estén esos posgrados, que estén esas tarjetas, que esté el online banking, que esté el tema de salud, que esté el tema de gobierno. Pero también que pongan equipos de radio, eso es otro programa diferente de Washington, que pongan equipos de radio para caso de catástrofes, uno en cada escuela. Porque lo primero que funciona son los equipos de radio. Entonces, ese acuerdo ya lo hemos establecido. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar fondos para esas escuelas. Entonces, convocamos en la OEA a 25 o 30 empresas y les decimos, señores, esto es lo que vale esto. ¿Quién lo va a poner? Y lo vamos a conseguir seguro. Porque además es, como decían todos los ponentes aquí presentes, es un proyecto conjunto. O sea, las escuelas no es un proyecto ya de JP. De hecho, no está el logo de JP. Está el logo de OEA, Virtual Educa, y los que apoyan pues son todas las empresas aquí presentes, el proyecto en su conjunto, porque es un proyecto bueno. Y mañana hablaremos con el representante de la OEA, hablaremos del tema de Ecuador, pues uno de los temas parecido a lo que pasó. No parecido, es diferente, pero en realidad cuando se cortó la frontera entre Colombia y Venezuela, pues había un problema. Yo les quiero preguntar, y en 2 minutos cada uno de ellos, de aquí a 10 años, a 15 años, la perspectiva, o sea, no lo que si hacemos todo igual seguirá pasando, sino si cambiáramos alguna cosa mínima, ¿qué podíamos? ¿Dónde podría estar la educación para el beneficio de los países? Yo voy a empezar hablando en español. Yo estoy envergonzado acá. No, para nada. Hablas muy bien. Como yo. Sí, creo que el tema de conectividad creo que es un tema muy importante. Entonces, por más que tengamos algunas soluciones, hablamos más de low connectivity do que no connectivity. Y es un tema que Google con Loon estamos tentando buscar soluciones, pero
es un challenge muy, muy grande. Entonces, a luz es un balón. Un globo. Sí, un globo, gracias. Que va a poner conectividad en regiones limitadas, como que 20 kilómetros. Pero eso es una solución innovativa, creativa, pero no va a solucionar el tema de México, por ejemplo. Pero son salidas, pero que creo que chiquitas, pero hay mucho que hacer. En Google hablamos mucho de los next billion users, next billion connected people. Y estamos poniendo muchos esfuerzos para que el tema de acceso que hablaba ahorita, para que podamos lograr suceso. Pero no es un tema privado. Hay un esfuerzo que los gobiernos tienen que hacer con mucha clareza. Y el tema de, como ya hablamos aquí, y Hugo ha comentado, el tema de tecnología por tecnología no creemos que es la solución. Tecnología es como una puente, ¿sí? Tenemos que trabajar todos en conjunto para que logremos suceso. Además, en América Latina empezamos a ver los gobiernos más preocupados con el tema de cuál es el impacto. Hay mucho criticism, hay muchas preguntas, cuál es el impacto de billones de dólares de inversiones. Entonces, ahí que tenemos que trabajar juntos. Entonces, una cosa, conectividad. Pero toda la infraestructura de suceso es realmente una PPP, una parceria público-privada, para que logremos suceso. Bien. Yo creo que deberíamos hacer una APP mundial, porque todos estamos de acuerdo que la educación es la llave para guerra, para el desarrollo económico, salud, para todo. Creo que estamos a dedicar poca atención a algo tan importante, que no es un problema de un gobierno con una compañía, pero es un problema mundial. Creo que los Global Goals deben traer una luz nueva para eso, pero no va a llegar, como no llegaron los Millennium Development Goals. Pero yo creo que eso va a ser un tema que no se va a resolver con una solución. Pero yo creo que en 10, 15 años tenemos conectividad por todo el planeta y tal vez en la Luna también, un globo, pero con buena conectividad. Y eso va a cambiar los modelos de educación. Mi opinión es que vas a tener mucho más lifelong learning, vas a tener muchos más cursos en línea, no vas a necesitar de tener de ir a la escuela, no vas a tener necesidad de hacer una universidad, por lo menos no, como habemos hoy. Mucha cosa va a cambiar y para más gente. Y sí, sin duda, la conectividad va a permitir que mucha gente se pueda conectar en el mundo y tener otra oportunidad. Y veo como un mundo mejor. Vamos a hacer muchas cosas malas, peores tal vez, pero somos así como humanos, vamos a seguir siendo, pero creo que vamos a seguir evoluindo como especie y acreditar que vamos a tener otro planeta fuera del nuestro porque estamos a consumirlo muy rápido. Pero ese es otro tema y otro foro. Gracias. No sabía que fueras un visionario del himno. Un visionario realista. Jack. Pues yo empiezo mi carrera en educación. Yo empiezo de un orientador o consejero bilingüe por Washington, D.C. Public Schools. Y pasó hasta Maryland y trabajaba de un director de una escuela en Maryland cuando tuvimos 54 idiomas hablados en mi escuela. Inglés fue el tercero. Amharic de Etiopía número 1 y español número 2. Y yo escucho a mucha gente hablando de los cambios de educación en 10 años, en 20 años, y muchas veces yo escucho que no vamos a tener maestros, que vamos a tener todo en el Internet, y yo no creo en esto. Yo creo que tenemos que tener los maestros
porque mucho del éxito de un estudiante es con la relación de los maestros. Entonces, yo creo que siempre vamos a tener un sistema con profesores, con maestros, pero esto puede cambiar. No tenemos que tenerlo como está ahora, como una fábrica de los 50, ¿no? Porque no tenemos que venir al mismo edificio cada día y cosas pueden cambiar como así. Como un centro de comunidad donde tú puedes hacer escuelas, donde tú puedes hacer deportes y cosas de la comunidad y muchas cosas juntos. También no tenemos que tener el maestro en el mismo sitio que nosotros de los alumnos. So, yo creo que vamos a ver muchos cambios usando tecnología, con maestros basados en México, en Guatemala o en Francia, enseñando estudiantes en Palo Alto, California, y esto puede pasar. Pero también creo que siempre vamos a tener un maestro, y yo creo que el trabajo del maestro va a cambiar de enseñar y hablar a un facilitador de aprendizaje. Esta palabra es horrible. Es horrible, aprendizaje. Yo creo que vamos a ver mucho cambio, pero también tenemos que tener el toque humano. Y yo quiero hablar en inglés. Estoy 200% de acuerdo que una porción virtual agrega un montón y con claramente mejor conectividad vamos a llegar aquí, ¿no? Y puede ayudar a resolver algunos de los otros problemas grandes del mundo que tenemos. Hoy en Haití, o hace un par de años, unos profesores de universidad se juntaron y crearon una universidad virtual. Existe hoy. En 2017 van a realmente recibir sus primer posgrados, incluyendo doctorados en 2017. Y vamos a tener un pop-up school allá, porque tenemos un proyecto que está emergiendo allá. Es el país más pobre de toda la región. El problema más grande es el exilio de los cerebros, ¿no? 87% de todos los posgrados de Haití están en Montreal, en mi casa, están en Francia, están en Suiza, en Miami, hay un montón en Miami, algunos. Entonces, y de verdad el gol aquí es de utilizar la tecnología para crear los próximos líderes que van realmente a tener la capacidad de cambiar y de resolver los problemas de su país. Mi deseo en 10, 15 años, personalmente, y porque es algo que yo veo hoy en día, es que al mismo tiempo que yo trabajando en estos países con ganas, porque el negocio realmente bueno de Intel es cuando ellos crecen, son científicos, se hacen investigaciones con un clúster de 3,000 xeones, es donde el dinero está, o que hacen realidad virtual con Google en el teléfono, y que Google nos está comprando miles de servidores para hacer esto, ¿no? Este es el negocio. Somos un buen ciudadano corporativo invirtiendo en educación en estos países. Mi gol es que dejo de ver la gente en los países cuidando su agenda personal y haciendo política versus empujando el futuro de sus niños, los niños de sus niños. Este es mi deseo. Esta es la cosa que me atriste más en mi trabajo, y tengo a corazón que el próximo director general de Intel o CEO de Intel sea un mexicano, un chico de Bolivia, no me importa, ¿no? Pero es mi deseo. Vengo de un pueblo de 8,000 habitantes en Canadá. ¿Por qué tengo el puesto que tengo hoy en día? ¿Por qué he tenido la suerte de venir a vivir y trabajar 5 años en México? Porque yo he tenido la suerte de nacer en Canadá y de tener acceso a algo bueno de educación, porque es otra cosa, la calidad de la educación, y también acceso a tecnología temprano, que me diferenció de mi competencia. Y la competencia de los estudiantes en su país, le cuento que no viene de su país necesariamente. Hace 6 años, mi último comentario, yo fui el mentor de un grupo de Executive MBAs en Cornell University, es Ivy League, que es un poco raro por un canadiense que es un dropout de la escuela, pero esta es una historia para un tequila.
Pero adentro de 8 estudiantes que yo tenía en mi cohort de Executive MBA, ¿cuántos serán de Estados Unidos o de Norteamérica en una escuela Ivy League de Estados Unidos? Uno de 8. En mi cohort de 4 que yo manejaba más cerca, había un chico de Turquía y 3 de India. Adentro de esto, una chica con un bebé de 3 meses, toda su familia en la escuela con ella para cuidar a la familia y darle la chance de una vida mejor. Es súper importante que estamos haciendo. Gracias para que están haciendo. Muchas gracias. Si les parece, si abrimos a preguntas estaremos aquí 1 hora más. Entonces, yo creo que ustedes conocen perfectamente a las empresas que representan nuestros invitados. Ha sido un placer estar aquí con Rodrigo, con Adelino, con Jack, con Hugo. Y yo les dejo solo una reflexión. Ellos representan a las grandes tecnológicas. Ustedes ven que tienen libretas abiertas y bolígrafos, que ninguno tiene una computadora, ¿verdad? Mírenlo. No, Rodrigo está... Sí, y yo olvido. Fíjense ustedes, ellos que son el futuro, saben que el futuro se conecta con el presente, como no puede ser de otra manera. Gracias por hacer posible Virtual Educa. Esperamos que muchos años podamos... Sí puedo. No, a mí no me molesta por nada porque yo comí ahora de mexicano a las 3 de la tarde. Sí, de verdad, podemos cerrar la sesión, pero si hay alguien que tiene preguntas... Adelante, que quieren, sí, claro que sí. Estoy totalmente abierto. No, yo le decía. Adelante. Ahora presentando. Me gustaría escuchar su crítica en relación al Maker Movement y desde ese frente estar también transformando la educación. Actualmente ya tenemos escuelas privadas, desafortunadamente, y sí, es todo un tema, y trabajando con gobiernos también, para que este método o esta iniciativa sea también un camino, así como lo está haciendo la era digital para las escuelas. Entonces, no sé, ahí entra muy en juego lo que estamos haciendo ya con Intel. Google, evidentemente, en algún momento se sumará. No sé, me gustaría como su visión global, porque nosotros la entendemos perfecto, pero un poco como de crítica de ustedes en particular. Gracias. Cuando hice el comentario que no hacemos nada junto, nada solo, de verdad, el ecosistema de socios que tenemos generalmente, si le entregamos tecnología, ellos hacen maravillas con esto, hacen innovación sobre esto. Imagínense cuando empezamos a dar como piezas de innovación a niños que no tienen límites, no tienen una imaginación sin límite, ¿no? Entonces ellos nos van a inventar y resolver los problemas. Y le vemos hoy, estamos empezando a ver productos e innovación increíbles. Entonces, no sé si saben, pero Intel estamos en muchas cosas porque tenemos plataformas hoy que son muy pequeñas. Entonces, si hago esto, le digo, ok, Google, what is the population of Mexico City? 8.851 en 2010, no, per Google, ¿ok? Intel Inside, ¿ok? El reloj. Pero ¿qué tipo de innovación? El niño que tiene un Quark, que es un CPU de Intel, una plataforma, tenemos computadoras completas del tamaño de un flashcard. La nueva que acabamos de lanzar se llama Curie, es del tamaño de un botón de camisa. ¿A dónde puedes poner inteligencia y comunicación con plataformas de este tipo? Si tienes conocimiento de cómo poner inteligencia, cómo poner algoritmo adentro de estas plataformas, no hay límites. Vi en Anaheim, en nuestra conferencia de venta, un dispositivo tal vez de este tamaño, ¿no? Se conecta a una tableta, tiene Intel Inside, claramente, porque no les está enseñando, pero tú te vas estás un agricultor, vas a tu campo, pones un poco de tierra, le pones en el dispositivo y se conecta a tu tableta o tu teléfono y la aplicación te dice, ok, estás ubicado exactamente aquí porque le sé por GPS, tengo toda la información de historia del clima, dime cuántas hectáreas, qué es la cultura que quieres hacer, es soya, es maíz, ¿qué es?
y te voy a dar todas las mejores recomendaciones para maximizar el rendimiento de tu campo. Ejemplos de este tipo hay un montón. Entonces, aquí la filosofía es, entregamos capacitación, entregamos, le llamamos building blocks en inglés, ¿no? A la gente inteligente, a los niños, y nos van a salir maravillas, maravillas. ¿Algo más? Un punto adicional. Adentro de los building blocks o del valor que intentamos de traer al ecosistema, el grupo de asuntos corporativos de Intel está encargado de un programa que se llama Intel Teach. Tenemos 1.5 millones de maestros capacitados, 10 millones a nivel mundial. Me toma todo el tiempo un ex empleado, ex colega querido para ayudarme con los números, pero él tiene más experiencia que yo. En medio millón en México, gracias Luis. Pero solo para hablar de la importancia de este tema, en 2016, en el nivel de enfoque, de focus de esta organización, makers, empleabilidad y mujeres, y niñas y mujeres, son prioridades aún más altas que, sí, vamos a continuar a capacitar maestros, pero en el nivel de prioridad es aún más alto. Yo quería hacer un comentario. No, yo creo que no hay una crítica que hacer. Y si miramos, yo miro qué pasa hoy y con la generación que tenemos hoy, y miramos los websites de crowdfunding, que son una fuente de innovación a nivel mundial, que estabas a hablar de eso. Y fue una generación que no tuvo la oportunidad de tener tecnología como los niños tienen proyectos para hacer como makers con STEM. Por eso que yo imagino en el futuro con proyectos como ese, es que vamos a tener crowdfunding y una sociedad mucho más innovadora, porque estamos a desarrollar eso en los niños hoy, cosa que no desarrollábamos con mi generación. Desarrollamos de forma distinta, pero con otras tecnologías, paus, madera y otros. Yo, si me permiten algún comercial, porque si he empezado esta mañana, sigo. En Virtual Educa Puerto Rico, en San Juan, del 20 al 24 de junio, va a haber un foro de makers, va a haber un foro de STEAM. No, va a haber un gran encuentro de gente que trabaja en ciencia y tecnología y en lo que son las materias aplicadas, en definitiva, en ingenierías. Hoy el otro día unos datos. En Chile, que es el país que más ingenieros se forman en la universidad, oía, igual estoy equivocado, pero había como 17, 18 ingenieros cada 100 estudiantes. Corea del Sur hay 76. Entonces, eso con tecnología o sin, pero claro, la ingeniería la hace posible, obviamente, la tecnología. Entonces, todo lo que es makers, todo lo que es STEAM, todo esto, nosotros lo estamos promoviendo mucho. Y si quieren verlo, ahí en San Juan de Puerto Rico, durante el 20 al 24 de junio, en el 17 Encuentro Internacional Virtual Educa. Si les parece, aquí lo dejamos entonces. ¿Sí? Porque ya no había más preguntas. Si hay más preguntas, me quedo, no tengo hambre. Bueno, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Agradecemos a nuestros ponentes y a ustedes también por asistir, por estar aquí solidarios con nosotros. Sabemos que somos pocos, pero buenos. Mañana quisiera recordarles, la expo va a abrir hasta las 11, pero nosotros comenzamos con el foro a las 9 de la mañana. Recordarles que la primer mesa es la de políticas públicas para una educación innovadora, donde modera Germán Escorcia, director general adjunto del ILCE, y estará el director de la OCDE México, Roberto Martínez Illescas, Arturo Velázquez, que está aquí con nosotros, director para México de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, y Alexis Morales Fritz, secretario de Estado adjunto de Puerto Rico, que también se encuentra aquí con nosotros. Posteriormente vamos a tener la mesa de educación superior para la era de la globalización, donde estaremos el sector público, o sea, va a estar empresa, universidades pública, privada y también sociedad civil, que también aquí está SOMESE, que nos acompaña, Luis Lash, el presidente de la Sociedad Mexicana de Cómputo para la Educación. Y posteriormente tendremos para el cierre la mesa de tendencias y desafíos para una educación del futuro. También ahí tenemos a varios panelistas del IPADE, de la UNAM, de la Ibero,
y representantes de la Academia Mexicana de Informática y Cómputo de México. Los esperamos, por favor, si pueden traer también a más gente, invitarlos. Creo que es un evento que a todos nos interesa. Gracias. Y gracias a todos nuestros panelistas.